¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y como siempre digo, señora, como siempre digo, señor, por favor, déjeme entrar a su casa, por favor, déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es Crates interroga a su alumno. Bajo este título, los siguientes temas de la agenda política. Primer tema, la geopolítica del grupo terrorista Hamás. Y el segundo y último tema, conclusiones del debate presidencial. Y nuevamente, el título del programa de hoy, Crates interroga a su alumno. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Alejandro Magno había nacido en Macedonia, norte de Grecia. Alejandro Magno, el hijo de Filipo II de Macedonia. Alejandro Magno, 356 a.C. y muere en Babilonia el 13 de junio del año 323 a.C. A la edad de 25 o 26 años, Alejandro Magno era dueño geopolítico de la mitad del mar Mediterráneo, de la mitad del norte de África, era dueño de Egipto, era dueño de toda Grecia y era dueño de las 3/4 partes del continente asiático. La magnitud geopolítica del imperio macedónico determinó que a la muerte de Alejandro Magno, el hombre del mundo civilizado clásico se preguntara quién iba a gobernar tamaña extensión geográfica. Y entonces la política, la economía, la sociedad y la cultura de ese tiempo clásico entró en crisis, entró en severa desorientación. Surgen entonces cuatro nuevas escuelas filosóficas: la escuela de los cínicos, de los escépticos, de los epicúreos y de los estoicos. La escuela cínica fue fundada por Antístenes de Atenas. Antístenes, año 444 a.C., 365 a.C. Antístenes había sido primero discípulo del sofista Protágoras, pero ya en edad más equilibrada fue discípulo brillante de Sócrates de Atenas. La vida de Antístenes en Atenas era una vida cómoda, era una vida placentera, era una vida realmente porque era un hombre que pertenecía a la aristocracia. Pero con la muerte de Sócrates y previamente con la derrota militar de Atenas a manos de Esparta en la guerra del Peloponeso, concluida en el año 404 a.C., Atenas entra en una severa decadencia. Entonces Antístenes vende todos sus bienes, empieza a vestir ropa humilde, la ropa de un campesino. Antístenes quería abolir el gobierno, quería abolir la religión oficial de las polis griegas e inclusive quiso abolir hasta la propiedad privada. Uno de los brillantes discípulos de Antístenes fue Diógenes. Diógenes pasó la historia como Diógenes el cínico, Diógenes de Sinope o Diógenes de Atenas. 404 a.C., 323 a.C. Diógenes despreciaba todo tipo de convención social. No vestía ropa humilde como su maestro Antístenes, vestía harapos. Diógenes dormía en un sarcófago. Diógenes comía alimentos en mal estado e inclusive hacía sus necesidades frente a la gente en público. En tal sentido fue apodado por los griegos como quínicos, que quiere decir perro, queriendo resaltar esta actitud de Diógenes como la de un impúdico, como la de un procaz, como la de un sucio. Hoy en día, actualmente, el vocablo o la semántica de cínico quiere significar aquella persona que aparenta ser limpio, que aparenta ser honesto, que aparenta ser sincero, pero en realidad es todo lo contrario. Sin embargo, señora, señor, la filosofía cínica, la escuela cínica
de filosofía creían profundamente en la virtud como hábito, perfectivo del alma del hombre. Lo que no creía la escuela cínica de filosofía era en las llamadas convenciones sociales, que son convenciones aparentes, mentirosas, que muestran una cara de la persona y de la sociedad que realmente no es. Diógenes, no distinguía entre un griego y un extranjero. Y cuando a él le preguntaban de qué procedencia, de qué nación era, él decía que era un cosmopolita, que en estricto idioma griego, cosmopolita quiere decir ciudadano del mundo. Cierta vez, Alejandro Magno, en la cúspide de su carrera política y obviamente militar, se encontró con Diógenes en Atenas y lo encontró durmiendo en un tonel. Y entonces se presenta Alejandro y Alejandro le dice a Diógenes: soy Alejandro, ¿qué necesitas de mí? Y Diógenes le contestó: de ti no necesito nada, solamente necesito que te apartes porque me ocultas la luz del sol. Y Crates, también de la escuela cínica de filosofía, Crates no era de Atenas, Crates era de Tebas, Tebas la ciudad griega, Tebas la patria del general Epaminondas, del celebérrimo general Epaminondas, que derrotó al invencible ejército espartano en las batallas de Leuctra y de Mantinea. Crates, fiel discípulo de la escuela cínica, cierta vez, viendo que uno de sus alumnos se había apartado del grupo de los alumnos, se acerca a Crates y le pregunta a su alumno qué estaba haciendo. Y entonces el alumno le dice a Crates: cállate, no me interrumpas, estoy conversando conmigo mismo. Y entonces Crates le dice a su alumno: pues ten mucho cuidado porque podrías estar conversando con una muy mala persona. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, se estará preguntando qué tiene que ver el título del programa de hoy con la agenda política propuesta. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y entonces Crates de Tebas, de la escuela de filosofía cínica, cuando vio que uno de sus alumnos se había apartado del resto de los demás alumnos, se acerca y le pregunta qué estaba haciendo. Y el alumno le dice a Crates: cállate, no me interrumpas, estoy conversando conmigo mismo. Y Crates le dice a su alumno: pues ten mucho cuidado porque podrías estar conversando con una muy mala persona. Y fíjese usted, señora, señor, que este hombre de hoy, el hombre contemporáneo, es dueño de las cosas, pero no es dueño de sí mismo.
Este hombre contemporáneo, este hombre moderno ha descubierto América, está empezando a descubrir el espacio astronómico, pero no se descubre a sí mismo, pero no se conoce a sí mismo. Este hombre contemporáneo es un hombre que vive externado, léase, es un hombre que vive fuera de sí mismo, es un hombre que está ajeno a sí mismo. El hombre contemporáneo, el hombre actual, huye de sí mismo, léase, huye de su mundo interior, huye del yo, señora, señor, de cada yo interior que nadie conoce. Los secretos de nuestra propia alma, los secretos del alma de cada persona, del alma de cada hombre, nuestro yo interior, ese yo desconocido, ese yo abandonado. Y ya decía, ¿por qué dice? Ya decía Sócrates de Atenas, de manera tan genial como sencilla y tan sencilla como genial. Si difícil es conocerse a sí mismo, mucho más difícil es vencerse a sí mismo, porque en el vencerse a sí mismo, señora, señor, está vencer las miserias del alma de cada persona, las miserias de nuestra propia alma. Me refiero a la soberbia, a la envidia, a las pasiones, a las oscuridades del alma. Y entonces yo los invito, señora, señor, como hago secuencialmente hace ya 23 años, porque este programa el 21 de julio de este año cumplió 23 años de estar presente en los medios de comunicación, los invito a ser fiel a aquella imagen de Palas Atenea para los griegos, Minerva para los romanos. Palas Atenea, la diosa de la sabiduría, la hija de Zeus, que en la mitología griega nace de la cabeza de Zeus, como queriendo significar que la inteligencia está en el plano más alto del Padre de los dioses. Y Palas Atenea lleva en su mano derecha, lleva el búho. Y fíjese usted, señora, señor, que hace unos 10 años aproximadamente hicimos un programa que lleva por título El búho de Minerva, que en los 1023 programas es el programa más visitado de Ayer es Hoy. Yo los invito a que lo vean. Insisto, lleva por título El búho de Minerva. Pero insisto, Palas Atenea, Minerva, lleva en su mano derecha un búho. ¿Y por qué? Queriendo significar que la inteligencia, que la sabiduría mira la realidad en 360 grados. Y es que la ideología, tantas veces lo hemos dicho, la ideología es la tumba de la verdad, porque la ideología es una visión incompleta, subjetiva y parcial de la verdad. Ya Aristóteles, de manera tan genial como sencilla y tan sencilla como genial, define la verdad como verdad, es decir, que lo que es y lo que no es. Léase en terminología de filosofía clásica. Verdad es aquello que las cosas son, no lo que nos parece que son. Entonces, desde estos principios y valores de la filosofía clásica, los invito ya a los temas propuestos en la agenda política del tema de hoy. Primer tema de la agenda política de hoy: la geopolítica del grupo terrorista Hamás. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Israel consta de una superficie de 20.850 kilómetros cuadrados. Israel limita con Siria, Líbano, Jordania, Egipto y el mar Mediterráneo. Y el territorio de Israel es el de la antigua Palestina, la milenaria Palestina, cuya antigüedad geográfica conocida desde el punto de vista cultural tiene casi 5.000 años de antigüedad. La Palestina tiene 23.000 kilómetros cuadrados y la Palestina limita con
Siria, con Líbano, con Fenicia y con el mar Mediterráneo, habitada inicialmente por grupos árabes y por grupos hebreos. Palestina fue visitada, conquistada y dominada por el imperio babilónico, por el imperio hitita, por el imperio meda, por el imperio persa y también por el imperio egipcio. Pero vivían en esa Palestina, en esos 23.000 kilómetros cuadrados, inicialmente árabes y hebreos. Inicialmente Palestina estuvo dividida en las 12 tribus de Israel, luego en los reinos de Judá e Israel, posteriormente en las provincias de Galilea, Samaria, Judea y Perea. Y fíjese usted, señora, señor, que a partir del año 6 después de Cristo, Palestina pasó a formar parte del Imperio Romano, y allá por el año 395 después de Cristo, Teodosio el Grande, que era un emperador romano de la provincia de España, recordamos brevísimamente que la provincia de Hispania le dio a Roma 4 emperadores: Trajano, Adriano, Marco Aurelio y Teodosio el Grande, quizás el más grande de los emperadores romanos. En el año 395, Teodosio, antes de morir, divide el Imperio Romano en dos: el Imperio Romano de Occidente, y traslada la capital de Roma a Ravenna y después a Milán, y el Imperio Romano de Oriente lo puso con su hijo mayor, cuyo nombre era Arcadio. Honorio quedó como hijo menor en el Imperio Romano de Occidente y Arcadio en el Imperio Romano de Oriente, cuya capital fue Constantinopla. Desde el año 395 hasta el año 1453, Palestina perteneció al Imperio Romano de Oriente. Caído el Imperio Romano de Oriente en el año 1453, pasó a formar parte del Imperio Turco Selyúcida. Lo tuvo Palestina, fue dominada por los turcos hasta el año 1833, en que Turquía cede a Palestina a los egipcios. En el año 1840, por el Tratado de Londres, nuevamente Palestina vuelve a Turquía, y cuando en la Primera Guerra Mundial el Imperio Austrohúngaro, que era toda Alemania, más el Imperio Turco, pierde la Primera Guerra Mundial, Turquía pasa a formar parte de la Liga o Sociedad de las Naciones, allá por el año 1920, por el Tratado de Sèvres. En ese año 1920, la Sociedad de las Naciones cede en calidad de mandato de administración al Imperio Británico lo que era la Palestina. Y el 15 de mayo del año 1948, cuando después de 28 años cesó el mandato británico, nace como pleno Estado de Derecho el Estado de Israel, el primer país del mundo, la primera nación republicana del mundo que reconoce al Estado de Israel fue nuestra República Argentina. Desde el mes de mayo, 15 de mayo del año 1948, Israel está entre las plenas naciones de Estado de Derecho del mundo. Pero dentro del territorio israelí viven 6 millones de palestinos, donde en Cisjordania, al norte de Israel, en territorio israelí, viven 3,5 millones de palestinos. Al sur de Israel, en la franja de Hamas, viven 2,5 millones de palestinos. ¿Qué está pasando? Desde el 15 de mayo del año 1948 hasta esta fecha, durante 75 años, secuencial y regularmente cada tanto, palestinos e israelíes, palestinos apoyados por naciones árabes, por la Unión Soviética y a veces por China, y los israelíes apoyados por Occidente y por Estados Unidos, están padeciendo una guerra que parece una guerra hasta sin fin. Pero lo grave de esto
no solamente es los muertos civiles palestinos y los muertos civiles israelíes. Lo realmente grave de esto es que el grupo terrorista Hamás está dominando militar y políticamente la franja de Gaza. El grupo terrorista Hamás está respaldado por la República Islámica de Irán, el grupo terrorista Hezbollah por la República del Líbano e ISIS es un desprendimiento de oficiales derrotados de la República de Irak. Tanto Hamás como Hezbollah como ISIS no quieren ningún tipo de negociación con Israel, quieren la destrucción del Estado de Israel. Y hemos estado viendo por estos días, señora, señor, de manera cruenta, de manera yo diría hasta infernal, la impiedad del grupo terrorista Hamás. Y yo francamente no entiendo cómo a un grupo de periodistas cuyo nombre no lo vamos a invocar, a un grupo de historiadores que tampoco lo vamos a invocar, se escandalizan por la impiedad del grupo terrorista Hamás. La impiedad del grupo terrorista Hamás es la impiedad del terrorismo trotskista, porque yo le recuerdo a usted, señora, señor, que León Davidovich Bronstein, un ucraniano nacido en el año 1877, cuyo nombre histórico es Trotsky, juntamente con Lenin, allá por el año 1920, cuando ya había 2 años de la Revolución Rusa, crean las cárceles del pueblo. ¿Qué metodología de combate tenían las cárceles del pueblo creadas por Lenin y León Trotsky allá por el año, insisto, 1920? El secuestro, la tortura y la muerte. Previa a aquel que se resistía, lo colgaban de un gancho de carnicería, literal lo que estoy contando, como si fuera un chancho, como si fuera una vaca. Lo degollaban y lo dejaban desangrar. Secuestro, tortura, muerte y terror. Y por eso no es de extrañar que los grupos marxistas comunistas de la República Argentina y del mundo estén embanderados con la llamada causa palestina. Usan la fe islámica, se esconden detrás de la fe islámica. Esa es su geopolítica, utilizar la religión islámica para sembrar terror, secuestro y muerte. Porque ya decía León Trotsky que la piedad es una enfermedad, un vicio y una decadencia del alma burguesa. Esas mismas secuestros, tortura y cárceles del pueblo que durante la década del 60 y 70 en toda América Latina y en especial en la República Argentina hemos padecido los argentinos en la banda trotskista ERP y Montoneros. Secuestro, tortura, muerte y terror. Esa es la manera de combatir que tiene el grupo terrorista Hamás. Pero realmente no solamente lo grave es esta geopolítica de esconderse atrás de la religión islámica, sino que además, por efecto dominó, tenemos la guerra entre Ucrania y Rusia, la guerra eventual entre China y Taiwán. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es cuál va a ser la respuesta bélica no solamente de Israel, sino de Occidente. Nosotros esperamos que la respuesta bélica de Occidente frente a la agresión del grupo terrorista Hamás sea lo antes posible que los palestinos sean un Estado independiente, un Estado con bandera propia, un Estado con instituciones propias y que de una vez por todas el Estado de Israel acate las resoluciones de Naciones Unidas, porque la República Argentina tiene 2 materias en relaciones exteriores que son absoluta y completamente brillantes y que ha mantenido siempre. La primera es
reclamar del Imperio Británico el tema de las Islas Malvinas. Y la segunda es que la República Argentina reconoce como pleno Estado de Derecho a Israel y también le pide a Israel secuencialmente que Israel permita que Palestina sea un pleno Estado de Derecho. Vamos al segundo tema de la agenda política propuesta hoy. Conclusiones del debate presidencial del 1 y 8 de octubre. La conclusión que tengo yo, señora, señor, es lo que más o menos hemos experimentado la gran mayoría de la República Argentina. Es decir, no hemos tenido temas mayores frente a una Argentina que en 40 años de democracia tiene el 40% de pobreza, tiene el 10% de indigencia. 1 kilo de azúcar en la República Argentina vale 1.000 pesos. 1 kilo de yerba de cualquier marca vale 2.000 pesos. 1 kilo de milanesas, 3.000 pesos. Y todos los precios en la República Argentina parecen no tener techo, parecen no tener fin. Y como si esto fuera poco, señora, señor, usted sabe que uno cada tanto recuerda que uno, además de ser catedrático de filosofía y ser abogado graduado con mención de honor en la Universidad de Verano, yo fui educado en filosofía por la Compañía de Jesús y tuve la oportunidad durante 10 años de asistir a las brillantes clases de filosofía de sacerdotes dominicos en el Opus Dei. Y francamente, ¿sabe qué, señora, señor? Lo que más indigna es que tanto los jesuitas como el Opus Dei no nos educan como estúpidos. Entonces, lo que realmente es indignante, ¿por qué quieren que los argentinos seamos un club de estúpidos y que nosotros creamos que el único chorro de la República Argentina es Martín Insaurralde, que el único chorro de la República Argentina es Julio Chocolate Rigó, operador político del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que opera en favor del presidente de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo le propongo, señora, señor, en este programa de hoy, un nuevo debate presidencial con los siguientes temas. Le preguntamos a los 3 poderes del Estado, a todo el Poder Judicial, a todo el Poder Ejecutivo, a todo el Poder Legislativo, insisto, Poderes Ejecutivos nacionales y provinciales, Poder Legislativo nacional y provincial, Poder Judicial nacional y provincial, a todos en conjunto. Les pregunto, señores, ¿nadie sabe quién roba en la República Argentina? ¿Nadie sabe quiénes son los chorros del poder público en la República Argentina? ¿Nadie sabe quién es el coimero, el operador político que recibe la coima en la República Argentina? ¿Nadie sabe quién vende droga en la República Argentina y dónde se vende droga y cómo se vende droga? ¿Por qué nos toman por estúpidos? Nadie sabe en la República Argentina que en una república que tiene el 40% de pobreza y el 10% de indigencia, en una Argentina empobrecida tenemos 24 ministerios a nivel nacional y otros tantos ministerios a nivel provincial, que tenemos casi 1.300 intendencias, miles de diputados, miles de senadores, concejales, asesores, punteros políticos y acomodados, a veces uno más chorro que el otro, en esta Argentina absoluta y completamente empobrecida. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias.
Y como este programa siempre se ha valido de la filosofía clásica, donde la crítica es aquella parte de la filosofía que busca los valores de verdad, bondad y belleza que las cosas y o las personas tienen, nosotros criticamos y además proponemos. Y proponemos cosas del libro UPA, señora. No nos hacemos para descubrir la pólvora o inventar nuevamente la brújula o a ver si hay vida en Marte. Cosas del libro UPA. 1 más 1, 2. 2 más 2 son 4. Entonces, lo primero que venimos proponiendo hace un largo tiempo y que seguramente debe ser causa de algunos vivos, que son tan vivos que terminan como estúpidos, como Insaurralde o como Julio Chocolate Rigó. La primera propuesta que hace un gran tiempo hacemos es dos temas: ejemplaridad y sentido común. Decían mis benditos y adorados padres y mis maestros jesuitas de filosofía y del Opus Dei que cuando los retos se terminan, cuando las palabras se terminan, comienzan los buenos ejemplos. Los padres deben ser con respecto a los hijos. Los profesores y directivos del colegio, de la universidad, deben ser con respecto a los alumnos. Y los senadores, los diputados, concejales, presidentes, jueces, camaristas, deben ser con respecto a la población civil causa de buenos ejemplos. Léase ejemplaridad y sentido común. Nosotros, allá por el 21 de julio del año 2000, el primer programa llevó por título Sentido Común y secuencialmente cada tanto compartimos y repetimos con ustedes, cómo hemos definido, cómo hemos conceptualizado al sentido común. Y allí hemos dicho, y volvemos a decir, que sentido común no es el estado decadente del alma del hombre cuando transita la cobardía, la canallada o la traición de turno. Sentido común es el estado sereno, consciente y armónico del alma del hombre que como una luz interior guía la inteligencia, la verdad y la voluntad al bien común de la persona y de la sociedad. Y entonces, a propósito, y para que duela, y absolutamente para que les duela, le preguntamos a todos los políticos de la República Argentina, del oficialismo y de la oposición. A propósito, y lo hacemos secuencialmente para que les duela, justamente a propósito, para que les duela. ¿Por qué Argentina no fabrica autos? No porque Argentina ensambla autos extranjeros, contra los cuales no tenemos absoluta y completamente nada, pero ensamblamos piezas de marcas y de autos extranjeros. ¿Por qué Argentina no fabrica un auto completa y absolutamente argentino, desde el primero hasta el último tornillo? ¿Por qué Argentina no fabrica un avión de transporte argentino de 10, de 20, de 40 pasajeros? ¿Por qué Argentina no fabrica un buque, un crucero argentino para 80, 90 pasajeros cuando tenemos 4.000 kilómetros de litoral marítimo? ¿Por qué Argentina no tiene flota mercante? ¿Por qué Argentina no tiene flota pesquera? ¿Por qué la República Argentina ha descendido en la exportación de ganado y de trigo? Y estamos ya en el tercero a cuarto lugar, no solamente en América, sino en el mundo. Estas y otras preguntas más, creemos nosotros, señora, señor, que deberían haber sido tema, que deben ser tema del actual y del futuro gobierno argentino. Pedimos políticas de Estado en materia de seguridad, educación, salud, relaciones exteriores, medio ambiente, políticas de Estado, porque cada tanto recordamos con ustedes que los políticos argentinos transitan su vida política devorados por lo urgente y divorciados
de lo importante y que el estadista hace de lo urgente una solución y de lo importante una política de Estado. Y este programa hace muchos, pero muchos años que con ustedes comparte lo que hemos denominado principios y valores permanentes para una Argentina mejor. Y los primeros principios y valores permanentes son nación, bandera, familia y hogar. Nación como un proyecto de vida en común para todos los argentinos, de todas las religiones, de cualquier raza y color. Bandera como signo y símbolo de pertenencia a la nación argentina. Familia y hogar como la primera y última casa del hombre. El segundo valor y principio en esta Argentina impaciente, en esta Argentina inconstante, en esta Argentina de mucha turbulencia, volver en el trato cotidiano, en la escuela primaria, en la secundaria, en el trabajo, en la vereda, todos los días, a las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Además, pedimos hace muchos, pero muchos años en este programa una política sanitarista de prevención de alcohol, droga y pastillas, no para acusar, sino para escuchar, para comprender, para curar. No a la palabra que acusa, sí a la medicina que previene y que cura. Pedimos también estos principios y valores, lo que se llama paternidad responsable, que los chicos, le hace mujer, varón, a partir de los 13, 14, 15 años, comprendan, educándoles en el colegio, de lo que significa traer vida al mundo. Y en quinto lugar, le pedimos a la mujer argentina y por supuesto a las mujeres de todo el mundo, porque este programa está llegando ya a las 6 millones de visitas, que la mujer siga siendo fiel a su esencia, porque la esencia de la feminidad, cuando la mujer realmente es mujer, es la paciencia, es la valentía y es la prudencia. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidet, que habla de la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual nunca pasa de moda. Hoy nos vamos a volver a hablar Antístenes de Atenas. Antístenes de Atenas, 444 a.C., 365 a.C. Primero discípulo del sofista Protágoras y luego un brillante discípulo de Sócrates de Atenas, del cual Antístenes decía que había aprendido de su maestro Sócrates la paciencia, la valentía, la prudencia, el don de gente, el ser sufrido. Y Antístenes de Atenas cada tanto lo repetía a sus alumnos. Las ciudades, la polis entrará en crisis cuando no se pueda distinguir la canalla de la gente honesta. Y así como Esquilo, Sófocles y Eurípides fueron los creadores de la rama literaria del teatro que distingue el drama de la tragedia. El drama es la narración de un hecho funesto que tiene solución, y la tragedia es la narración de un hecho funesto que no tiene solución. El drama de la República Argentina es la pobreza, es la indigencia, es la inseguridad, es la inflación. Hechos que sí, aún siendo funestos, tienen solución. Pero hoy la tragedia en la República Argentina es no poder distinguir, no saber distinguir cuando un ministro, cuando un integrante del Poder Ejecutivo, cuando un juez, cuando un camarista, cuando un concejal, cuando un senador, cuando un diputado es canalla, corrupto o es honesto. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.